Amigos, ¿qué tal? Hoy es 10 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Odebrecht capturan al senador Bernardo Ñoño Elías. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la mañana de este jueves en el norte de Bogotá al senador del partido de la U, Bernardo Miguel Elías, en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el envío de dineros de la empresa Odebrecht para recibir millonarios contratos viales entre los años 2009 y 2014. Fuentes cercanas al caso explicaron que la orden de detención fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con fines de indagatoria por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, y después se le resolverá la situación jurídica por los cargos relacionados con interés ilícito en la celebración. El senador fue señalado en los últimos días por varios testigos de haber recibido millonarios sobornos con el fin de favorecer las pretensiones de Odebrecht en el año 2014. Elías fue parte fundamental, según declararon, en el plan de Odebrecht para recibir los contratos de infraestructura vial en Colombia. El pasado jueves, el alto tribunal recibió la declaración del ex senador liberal Otto Nicolás Bula Bula, quien aseguró que le envió por medio de su prima Básima Elías el dinero que giró Odebrecht con el único fin que moviera influencias en el Congreso de la República para que el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra le fuera entregado de manera directa como adición a la Ruta del Sol 2. Bula Bula, quien se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía General, aseguró que se fijó una comisión del 10% para un grupo de senadores para garantizar la entrega del contrato Ocaña o Gamarra, que tenía un valor total de 900.000 millones de pesos. Es decir, Elías y otros congresistas habrían recibido 9.000 millones de pesos para beneficiar a la multinacional brasileña. Igualmente se recolectaron las declaraciones del contratista Federico Gaviria, quien aceptó parcialmente su responsabilidad en estos hechos, y del exministro Eduardo José Zambrano. Fuentes cercanas aseguraron que en sus declaraciones se vinculó directamente al congresista de mover sus influencias en las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado para que se aprobara la entrega directa del millonario contrato sin la necesidad de licitación pública. En la audiencia de imputación de cargos contra Gaviria y Zambrano, la Fiscalía General aseguró que, comillas, se ofreció el 1% del valor total del contrato. Hablo específicamente del ofrecimiento a Plinio Olano y Miguel Peñalosa, el 1% del valor total de este contrato, que es de 9.000 millones de pesos. Como lo describí anteriormente, el valor total de este contrato era de 900.000, cierra comillas. El ente investigador estableció que el ex senador Otto Nicolás Bula, procesado por estos hechos de corrupción y está en búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía, fue la persona encargada de enviarle altas sumas de dinero al senador del partido de la U, Bernardo Elías, y otros congresistas. Para el fiscal, en este caso, se presentó una cadena de tráfico. El pasado 28 de febrero, la Sala Penal le abrió investigación preliminar al senador oriundo de Sahagún, Córdoba. El congresista fue citado en la audiencia de imputación de cargos hecha por la Fiscalía General en contra del ex senador liberal Otto Nicolás Bula el 16 de enero. Según el fiscal del caso, Ñoño se habría reunido con Bula para hablar del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en el año 2014. Las reuniones no terminaron allí. El congresista también habría ido en repetidas oportunidades a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para averiguar sobre dicho Potosí, que tenía un valor cercano a los 600.000 millones. Esto lo constató en su entrevista del 20 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Luis Fernando Arboleda, director de la ANI. Además, recientemente rindió un indagatorio en el que, al parecer, aceptó que recibió a Elías en su oficina. Al parecer, el interés del senador en la entrega de esta adición consistía en que quería consolidar antes de los comicios de su caudal electoral en el departamento de Norte de Santander. Ñoño habría sido uno de los intermediarios para la famosa reunión entre Bula y el empresario antioqueño Andrés Giraldo Rivera para la entrega de $1 millón por parte de Odebrecht, que habrían terminado en manos de Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014. En sus declaraciones bajo la gravedad del juramento,
Bula explicó cómo se dieron esas dos reuniones en un restaurante ubicado en el norte de Bogotá, muy cerca al Parque El Virrey. Según el ex senador liberal, de los 4,6 millones de dólares que en un principio se dijo que recibió, solo aceptó que sirvió como intermediario para monetizar el $1.000.000 que le habría entregado a Giraldo Rivera. Lo de la Corte Suprema deberá determinar es si el senador del partido de la U habría buscado las reuniones para hablar de la entrega del otro sí al contrato base de la Ruta del Sol Tramo 2 que le había sido adjudicado por parte del Instituto Nacional de Concesiones INCO a la empresa brasileña Odebrecht en un polémico proceso de licitación en el año 2009. La Fiscalía, citando la declaración del director de la ANI, en diciembre de 2016, señaló en la audiencia de imputación de cargos contra Otto Bula que existió otro interés por parte de otros dos congresistas en la entrega del otro sí a la empresa brasileña, Alejandro Chacón de Norte de Santander y Alfredo Cuello Baute del Cesar. Comillas, de los parlamentarios de Norte de Santander, recuerdo que tuve conversaciones con el senador Manuel Guillermo Mora y los representantes Alejandro Chacón, Ciro Rodríguez, este último oriundo de Ocaña, del Cesar. Yo recuerdo que tenía gran interés el representante Alfredo Cuello Baute y del departamento de Córdoba, el senador Bernardo Elías. Pude haber tenido conversaciones con otros, pero no lo recuerdo, señaló el fiscal del caso al citar aparte de la entrevista que Andrade dio hace 2 meses. Después de conocerse la noticia, el senador Elías publicó un comunicado de prensa en el que negaba haber tenido cualquier tipo de interés o relación con la celebración de este tipo de contratos. Comillas, con respecto a la información revelada por algunos medios de comunicación, manifiesto que nunca me he reunido con persona alguna para favorecer a la empresa Odebrecht ni a ninguna otra. Rechazo esta afirmación, cierra comillas. La Fiscalía General le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito al ex senador Otto Bula. Actualmente se encuentra en negociaciones con el ente investigador para firmar un principio de oportunidad a cambio de entregar información sobre los hechos que rodearon la supuesta entrega de 4,6 millones de dólares que le dio Odebrecht para que hiciera lobby con el fin de facilitar la entrega del otro sí. En temas políticos presentamos el informe del director. ¿Cómo se sostiene Maduro? Los torpes e incultos como Nicolás Maduro a veces tienen genialidades producto del afán, del azar, por tener encima a una creciente comunidad internacional que presiona y presiona sin cesar, buscando la caída del régimen. El desespero igual está ahí presente, de cuerpo entero, con todo tipo de manifestaciones y señalamientos generalmente disparatados. Esa es la vida, en pocas palabras, para el dictador venezolano, empotrado en un gobierno no suyo, sino de quienes lo soportan y le dan aire como a un globo para mantenerlo henchido y dirigido hacia su destino final, como el enriquecimiento, con poderes absolutos apuntalados de cualquier manera, como acaba de suceder con la Asamblea Constituyente y la destitución como primer acto de la fiscal Luisa Ortega, chavista que no avala lo que ha venido sucediendo en la dictadura en su afán de mostrar acciones correctas a su manera, sin soportar alguno que avale el paso dado, repudiado por las Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea, el Vaticano, Mercosur, países y gobiernos de todas latitudes. Para mirar con ojo crítico al dictador hay que empezar por la reunión que sostuvo con el Papa Francisco, que pretendía llevar alivio a los venezolanos a través de un supuesto diálogo con la oposición, que no se llevó a cabo porque todo estaba montado para que la dictadura impusiera sus decisiones, desconociendo las protestas que en los 4 meses completó más de 120 muertos, daños, destrucción, hambre, escasez de productos básicos de la canasta familiar y muchas cosas más. Igual, Maduro se ha ofrecido a dialogar con el único propósito de aplastar las protestas callejeras a cualquier lugar por tener, según él, la verdad revelada, que no admite intromisión alguna de países amigos, organismos internacionales de la razón misma. Es una dictadura
ciega, sorda, encaminada a favorecer a los simpatizantes del régimen, que ya no son muchos, como se comprueba cada día cuando se conocen pequeñas reacciones militares de dirigentes cansados de ver tanto oprobio contra el pueblo, razón por la cual la popularidad del tirano va en caída libre, soportada apenas por un 20% aproximadamente. Eso hace pensar y creer que la razón se está imponiendo y que la permanencia del tirano en el poder no será por mucho tiempo, porque tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. En temas políticos, este fue el informe del director. Los testimonios que vinculan a Ñoño en el caso Odebrecht. El excongresista Otto Bula entregó detalles sobre el envío de 480 millones de pesos al senador del partido de la U. La declaración juramentada del senador liberal Otto Bula ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 3 de agosto fue clave para que el alto tribunal ordenara la captura del congresista del partido de la U, Bernardo Ñoño Elías, por su presunta responsabilidad en el llamado escándalo de Odebrecht. Bula, quien es procesado por este escándalo de corrupción, señaló que le envió 480 millones de pesos al congresista oriundo de Sahagún, Córdoba, con el fin de que moviera influencias en las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado para que el contrato de construcción de la obra Ocaña Gamarra le fuera entregado de manera directa a Odebrecht sin la necesidad de convocar a licitación pública. Peñalosa a responder por presunto detrimento en estudios del metro. La Contraloría de Bogotá acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa y el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, por un presunto detrimento patrimonial que asciende a los 146.000 millones de pesos, al no tener en cuenta los estudios que elaboró la administración pasada para estructurar la primera línea del sistema. De acuerdo con el Contralor Distrital Juan Carlos Granados, se trata de establecer si la decisión fue acertada en términos de eficiencia y eficacia, dado que se trata de estudios que fueron avalados por el Banco Mundial y las Universidades Nacional y los Andes, en los que se estructuró un sistema subterráneo diferente al metro elevado que ha ideado la administración Peñalosa. Comillas, se trata de establecer si hubo un detrimento patrimonial al no utilizar o utilizar parcialmente los estudios. Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente, económica. Los recursos del distrito son del distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles a menos que se compruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia, cierra comillas, declaró Granados, alertando que en poco más de 2 meses, según el cronograma de la obra, se debe firmar el convenio de cofinanciación que garantizará los recursos para el proyecto por parte del Gobierno Nacional. Para la firma de tal convenio, el distrito deberá tener listos los estudios de detalle, proceso en el que se trabaja actualmente y que había dejado listo la administración pasada. En ese sentido, Granados expresó preocupación porque no se alcance a cumplir con el cronograma y no se logre abrir la licitación del sistema prevista para noviembre próximo. Comillas, estamos conminados a 2 meses y 10 días de la firma de un convenio, circunstancia que, si no se diere en cumplimiento de los requisitos del CONFIS, se traduciría en que no tendríamos iniciación del metro, por lo menos no en los próximos años, cierra comillas, agregó el funcionario, lo anterior teniendo en cuenta que una vez entre en vigencia la ley de garantías en noviembre, por el inicio de las campañas electorales, no se podrá celebrar convenios interadministrativos para ejercer recursos públicos. Para abrir la licitación del metro este año, el gobierno y el distrito deben firmar un convenio de cofinanciación con el que comprometen las vigencias futuras, es decir, el dinero que durante 30 años cada uno asignará a esta obra. Tanto Peñalosa como el gerente del metro deberán comparecer el próximo 29 de agosto a la Contraloría Distrital
para que rindan versión libre y detalles las razones de la medida. El proceso de responsabilidad fiscal busca recuperar los dineros públicos que presuntamente hayan sido malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. El alcalde Peñalosa ya ha manifestado que su decisión de cambiar de diseño se debe a un asunto presupuestal. Bogotá no tenía cómo pagar metro subterráneo propuesto por el alcalde Gustavo Petro, cuyos costos aumentaron con la devaluación del peso. El burgomaestre asegura que el diseño elevado costará menos y será de calidad, alto, esbelto y valorizará las propiedades. No es la primera vez que la Contraloría investiga a funcionarios del distrito. El año pasado, Juan Carlos Granados le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Según el ente de control, Transmilenio dejó de recibir 2.809 millones de pesos porque Rojas decidió delegarles a los buses Cobús operadoras un proceso de liquidación. Hoy, la funcionaria tiene embargadas sus cuentas. El segundo proceso fue en contra de la presidenta de la empresa de energía de Bogotá, Astrid Álvarez, por unas posibles irregularidades en las indemnizaciones de los funcionarios que sacaron cuando arribó a su puesto. Los 3 nombramientos del presidente que se cayeron. El pasado 1 de agosto, Santos anunció relevos en 4 ministerios y otras 9 entidades del gobierno, pero algunos de los nombramientos se han tenido que frenar. El caso más reciente ocurrió en el ICFES, cuando estaba todo listo para que Jorge Eliezer Lara Palacios fuera el nuevo director de esa entidad. El presidente revocó esta decisión para conservar en el cargo a Jimena Dueñas. El mandatario habría frenado esta designación porque la pareja sentimental de Dueñas se encuentra en estado de embarazo y el gobierno quiere garantizar sus derechos laborales. Esta misma semana también se tuvo que frenar la designación de Carlos Correa, actual consejero para las regiones, quien había sido designado como director de Findeter. La junta directiva de la entidad tomó la decisión de congelar el nombramiento hasta que se pueda establecer si las investigaciones que hay en curso contra Correa son un argumento suficiente para no elegirlo como nuevo presidente del organismo. Correa es investigado por aparentes sobrecostos en la construcción del Coliseo Happy Lora en Montería, cuando este fue alcalde de la ciudad. Ante esta situación, Luis Fernando Arboleda continuará en la presidencia de Findeter. Otro de los que no pudo tomar posesión fue Juan Carlos López, quien había sido designado como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. López fue objeto de cuestionamientos por supuestos malos manejos durante su gestión como presidente de Millonarios, críticas que lo llevaron a rechazar el cargo. En su reemplazo fue designada Karen Abundeni, quien se venía desempeñando como secretaria de Educación de Barranquilla. Quienes sí pudieron tomar posesión este jueves de sus cargos fueron el nuevo ministro del Transporte, Germán Cardona, y el ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo. Ante la Corte Suprema denunciarán a congresista Andrés Villamizar, señalado de violencia intrafamiliar. Un asunto doméstico puede tener repercusiones sobre la carrera política del representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Felipe Villamizar, del Partido Liberal, luego de que su esposa, Verónica Pinto, instauró una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en una comisaría de familia, mientras ella se prepara para acudir hoy ante la Corte Suprema, juez natural del congresista. El representante ha dicho que tiene cómo defenderse. Según Pinto, su esposo la ha maltratado física y psicológicamente desde hace 8 meses, cuando nació el hijo de la pareja. Sin embargo, no se atrevió a denunciar por ignorancia, por desconocer los procedimientos y por miedo. Aunque hace varios meses no viven juntos y el congresista se quedó con la custodia del menor, ella asegura que la semana pasada ocurrió un episodio que la llevó a acudir a las autoridades. Comillas, no le quise entregar a mi hijo a su empleada porque cambia cada 8 días. Él llamó a la policía
Bajó hasta el carro en el que estaba y empezó a pegarle a la ventana. Le dije que no lo iba a entregar el niño si seguía así. Yo me calmé y se lo iba a entregar, pero él no me lo quiso quitar a la fuerza. Empezamos a forcejear y se lo entregué. Me fui al carro y él se fue detrás mío. Me pegó un puño, cierra comillas, relata Pinto, quien tiene un golpe en el ojo derecho, pero pide no ahondar en las lesiones que sufrió. Comillas, las agresiones psicológicas son más profundas, cierra comillas, añade la hija del director técnico Jorge Luis Pinto. Comillas, cuando a uno lo violentan económicamente, cuando lo manipulan, cuando no le permiten hacer parte de las decisiones, parte de mi depresión es que cuando nos fuimos a vivir a un apartamento en el centro, él compró una casa a 2 cuadras, que era la que él quería. No tuve voz ni voto. Eso es maltrato. Si no me quiere tener como beneficiaria en su EPS, también es maltrato, cierra comillas. En su testimonio vuelve a evocar los momentos en los que, según cuenta, el congresista la violentó, primero a los 3 días de haber nacido su bebé, luego un mes después. En esa ocasión intervinieron los vecinos, que llamaron a la policía. Comillas, me dijeron que fuera a la URI, pero mi hijo tenía un mes, me daba vergüenza y era el papá de mi hijo, cierra comillas. Esos episodios de violencia, señala Verónica, la deprimieron al punto de que pidió ayuda médica. La gente le decía que era una depresión posparto. Pasaron 2 meses y en enero le organizó a Villamizar una fiesta en su finca. Borracho, el hombre de 39 años rompió un ventanal y, según ella, se abrió la mano. Comillas, le dije a la mamá que estaba cansada de su problema de alcohol y ella me respondió que yo sabía que él venía con eso y que para ella, que me había casado con él. Cuando Verónica decidió ir al médico por su estado de ánimo, se llevó la sorpresa de que no estaba afiliada a la EPS, ni aparecía como beneficiaria. Comillas, lo llamé y me respondió que eran mis manipulaciones. Ahí salía que estaba en mora hace 5 meses, solo afilió a mi hijo cuando cumplió 4 meses, cierra comillas. En un almuerzo en marzo pasado, ella le dijo que se sentía mal y estalló en llanto. Comillas, antes de irnos me dijo que no me podía llevar al niño, que estaba muy alterada. Se montó en el carro y el escolta me cogió para no dejarme subir. Yo me alteré y en defensa personal intenté soltarme. El escolta dijo que yo lo agredí. En ese momento puso en una medida de protección en mi contra. Allá quedamos en que íbamos a ir a terapia de pareja, pero él no fue. Después del trato, Villamizar la invitó a salir con su hijo, pero no llegó. Por eso decidí irme de paseo con mi hijo y una amiga. Él empezó a llamar a todo el mundo a decirle que yo había secuestrado a nuestro hijo. Después de eso me volví a deprimir. Llamé a más gente, a mis papás, a decirles que quería morir porque Andrés pretendía quitarme a mi hijo. Yo no le encuentro sentido a la vida sin mi hijo. Verónica fue internada en la clínica Montserrat. Su diagnóstico fue depresión. Aclara que su papá tuvo que cubrir los gastos porque ella no tenía seguro médico. Comillas, él, Villamizar, fue 3 veces a visitarme y a decirme que había interpuesto la demanda de divorcio. El médico le pedía que fuera a la clínica todos los días para amamantar a su hijo, pero no lo hizo. El 12 de abril, mientras estaba hospitalizada, fue hasta la comisaría de Antonio Nariño y ahí le dieron inmediatamente la custodia temporal del niño. Dijo que yo estaba loca, sin ningún papel. Hoy se arrepiente de no haber denunciado y solo quiere recuperar la custodia de su hijo, porque después de salir del hospital se tuvo que conformar con verlo una vez cada 20 días. Comillas, me preocupa mi hijo. Tiene 7 meses y necesita a su mamá, cierra comillas. Ella, por su parte, reconoce que no es una pera en dulce y que tiene su carácter, pero que su
comportamiento obedece a su deseo de defenderse y velar por el bienestar de su hijo. El representante Andrés Felipe Villamizar se puso en contacto con El Espectador el pasado martes, luego de asegurar de manera extraoficial que tenía documentos que desmienten a Verónica Pinto. El congresista decidió no responder las llamadas de este diario. Casi 24 horas después, a través de un comunicado, rechazó las denuncias y las calificó como falsas. Comillas, soy consciente de la responsabilidad que implican mi investidura, tengo la conciencia tranquila y las pruebas en mi poder de que todo lo que se ha mencionado no es cierto. Por eso he puesto en conocimiento de las autoridades competentes los acontecimientos que afectaron en materia grave la tranquilidad del hogar, cierra comillas. Dijo además que por el bienestar de su hijo pidió celeridad en las investigaciones. Días después de que Verónica Pinto interpuso la denuncia, en la Cámara de Representantes se habló en voz baja de las presuntas agresiones de las que ella fue víctima, pero no hubo un pronunciamiento. La razón, nadie tenía certeza de lo que sucedía. El congresista decidió acercarse o llamar a sus homólogos, les pidió que confiaran en su versión y desmintió los rumores. No obstante, la representante Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal, de quien se decía sería la fórmula de Villamizar para el Congreso en las próximas elecciones, decidió tomar distancia de él. Frente a este caso, la representante Angélica Lozano, Alianza Verde, opinó que si bien no cuenta con información completa de lo sucedido, rescata el valor de quienes acuden a la justicia, comillas, apoyo a las mujeres que denuncian siempre, por tanto, apoyo y celebro que Verónica no aguante, cierra comillas. Viviana Borges, experta en derechos humanos y género, considera que este caso evidencia dos problemas que aún tienen fuerte presencia en la sociedad. Uno es el silencio que produce la violencia intrafamiliar, pues aún se concibe como un asunto familiar en el que es mejor no intervenir. Comillas, tenemos en la cabeza el dicho de que la ropa sucia se lava en casa, cierra comillas. Hay que tener claro que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado. Libet Cortés, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, cree que este caso es más grave y reprochable, porque como congresista Villamizar representa a los colombianos. Si comete un delito no se le puede dar espacio a la impunidad, sobre todo en casos de violencia de género. También considera que en caso de que se pruebe el maltrato, el partido también debe responder, principalmente por no rechazar abiertamente la violencia contra las mujeres. Comillas, no se puede seguir pensando que las leyes son para los de Ruana, todos deben responder, cierra comillas. Por ahora, el caso quedará en manos de las autoridades, que a la larga tendrán que definir quién dice la verdad. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.